De las características generales de los carbohidratos, tal vez lo más importante, las características de los monosacáridos, ¿no? Especialmente la glucosa. Como ustedes bien ya lo han visto, lo han revisado, la glucosa es tal vez el carbohidrato de mayor importancia debido a que actúa como el combustible para la célula, ¿no? Es a partir de la glucosa que la célula y el organismo es capaz de generar energía, ¿no? Producir ATP a través de las rutas metabólicas que también en este rote vamos a revisar, ¿no? Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, todo lo que se conoce como metabolismo energético. Ahí la importancia de los carbohidratos, su principal función, ¿no? Generar energía a corto plazo. Bien, bueno, eso lo han debido hablar el día de ayer. Hoy vamos a hacer énfasis en estos otros tres puntos, ¿no? Disacáridos, polisacáridos, digestión. Y hacer una pequeña introducción, solo una mención en realidad sobre los carbohidratos en membranas celulares y lipoproteínas. Bien, bueno, debido al corto tiempo iniciaremos. Disacáridos y polisacáridos. Bien, antes de hablar propiamente de los disacáridos, de los polisacáridos, tenemos que mencionar, ¿no? Que los monosacáridos, principalmente la glucosa, es capaz de unirse a otros monosacáridos, especialmente la glucosa. En otras palabras, puede llevarse adelante una unión entre monosacáridos, ¿no? Esto a través de la formación de un enlace específico altamente covalente, eso quiere decir un enlace estable, fuerte, denominado específicamente para estos casos enlace glucosídico o enlace O-glucosídico, debido a que participa el oxígeno, como ustedes pueden ver en estas imágenes, ¿no? El oxígeno que va a permitir la interacción directa de estos dos o más unidades de monosacáridos. Bien, entonces, para que se lleve adelante la formación de un enlace glucosídico se requiere la participación, ¿no?, de grupos hidroxilos. Y como ustedes lo han debido apreciar el día de ayer, los monosacáridos se caracterizan por la presencia de múltiples hidroxilos, ¿no es cierto? La glucosa, por ejemplo, tiene 5 hidroxilos dentro de su estructura, pudiendo estos reaccionar con el grupo principal funcional, que puede ser el aldehído o la acetona. Entonces, la reacción entre el aldehído y la acetona, que se denomina reacción hemiacetal, va a dar origen a la formación, ¿no?, de este enlace que está acá en el recuadro azul o celeste, conocido como enlace O-glucosídico. Bien, entonces tenemos las estructuras cíclicas de estos monosacáridos. En realidad, de la glucosa tenemos ahí, ¿no?, tratando de explicar la interacción entre dos moléculas de glucosa, donde si ustedes hacen énfasis en el primer monosacárido, tenemos el hidroxilo unido al carbono 1, que va a participar en la reacción con el hidroxilo del carbono 4, ¿no? El hidroxilo del carbono 1 del primer monosacárido está en posición alfa, eso lo sabemos porque está orientado hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, esa unión se va a conocer como enlace glucosídico alfa 1,4. Bien, este tal vez es uno de los enlaces más comunes que están presentes en la naturaleza, ¿no? El almidón, por ejemplo, el glucógeno, dentro de su estructura, como lo vamos a analizar más adelante, presenta este tipo de interacciones, enlaces glucosídicos del tipo alfa 1,4. El siguiente caso es el enlace glucosídico alfa 1,6, donde del primer monosacárido entra en reacción el hidroxilo del carbono 1, también en posición alfa, con el hidroxilo del carbono 6, ¿no?, de tal manera que se genera esta estructura. Esto ya se conoce como disacárido, ¿no? Ya no podemos mencionar dos monosacáridos, sino un disacárido, ya que se ha generado ese enlace glucosídico alfa 1,6. El tercer caso, hablamos también, ¿no?, de un enlace glucosídico, pero del tipo beta. Si ustedes hacen énfasis en el primer monosacárido, ¿no?, el hidroxilo del carbono 1 está participando, pero ese hidroxilo está justamente en posición beta. ¿Cómo lo sabemos? Por el posicionamiento de ese hidroxilo, que en este caso está representado por una orientación en el plano superior, ¿no?, arriba, con el hidroxilo del carbono 4. Esta unión se conoce entonces como enlace glucosídico beta 1,4. Justamente estos tres enlaces glucosídicos son los más abundantes y comunes en la naturaleza. Bien,
El alfa 1,4, el alfa 1,6 están presentes en estructuras tan abundantes como el almidón, como el glucógeno. El enlace beta 1,4 de la misma manera, está presente en la celulosa, está presente en la quitina. Hay una diferencia también acá que tenemos que mencionar, ayer tal vez lo he revisado en cuanto a las funciones, ¿no? Tenemos las energéticas, justamente las alfa 1,4 y alfa 1,6 en el ser humano tienen esa importancia debido a que el organismo, ¿no? Contiene las enzimas necesarias para romper esos enlaces, de tal manera que se van a liberar esas unidades de glucosa a partir de la digestión y esto va a favorecer pues el metabolismo energético. En cambio eso no ocurre con los enlaces beta. Los enlaces beta más bien tienen una funcionalidad estructural. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Resistencia, forma a algún organismo, alguna célula. En el órgano, si hablamos del entorno, bueno, vamos a mencionar, ¿no?, que este enlace está presente principalmente en las células vegetales, dando origen a lo que se conoce como pared celular. La pared celular, entonces, de las células vegetales presenta este tipo de estructuras conocidas como beta 1,4. Nosotros las podemos consumir, ¿no?, igual que ocurre con el almidón, el glucógeno, que los podemos asimilar consumir y digerir. Pero en este caso, específicamente hablando, estos enlaces beta 1,4 son indigeribles para el ser humano. Bien, carecemos entonces de maquinaria enzimática o de enzimas capaces de romper, de degradar este enlace, ¿no? Consumimos vegetales, ¿no es cierto? Consumimos lo verde. ¿Por qué nos recomiendan su consumo? ¿Para qué? Si no tiene importancia nutricional, es decir, no va a generar energía, pero ¿para qué nos recomiendan? La fibra. Exacto, fibra. ¿Cuál es la función de la fibra? ¿Para qué es útil? Para los microvellosidades. ¿Qué es lo que provoca en el tracto intestinal? Favorece el peristaltismo, ¿no? Es decir, el movimiento intestinal. Luego, favorece también en la limpieza. Si ustedes observan, ¿no?, la fibra no es nada más que celulosa o restos de celulosa, detritos de celulosa. Esa estructura es rica en hidroxilos y los hidroxilos tienen la facilidad de formar puentes de hidrógeno. Y eso lo van a hacer con cualquier estructura o remanente que esté adherido a las paredes intestinales. Entonces lo que van a favorecer es una limpieza del tracto intestinal. Entonces tenemos ahí dos bondades importantes de la fibra. Es por eso que nos recomienda su consumo, ¿no? En todo caso, la fibra no es un nutriente, porque no la vamos a digerir, porque no tenemos la capacidad de poder romper estos enlaces beta 1,4. ¿Sí tiene bondades? Sí, pero si también se excede en su consumo, esto puede verse asociado a un síndrome de mala absorción, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes, en las personas veganas extremas que solamente consumen lo verde. Usualmente son personas delgadas, ¿no es cierto? Porque se encuentran pues en un proceso de desnutrición crónica, ¿no? Al no suplementar carbohidratos, al no suplementar proteínas, pues ese organismo entra en un estado de desnutrición, ¿no? Bien, eso entonces en lo referente al enlace glucosídico. Bien, esta unión entre monosacáridos se da gracias a este tipo de enlace. Ese dato no se van a olvidar, ¿ya? Es un enlace covalente. Bien, entonces fruto de las reacciones que se llevan adelante, obviamente enzimáticas, ¿no?, porque estas reacciones no son espontáneas, sino se requiere la participación de enzimas, se van a generar un grupo de oligosacáridos. Ayer han debido hablar de la clasificación, por ejemplo, de los carbohidratos. Tres grupos importantes, ¿cuáles son? Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, una unidad. Oligosacáridos, 2 a 20 unidades. Polisacáridos, más de 20 unidades. Dentro del grupo de los oligosacáridos vamos a resaltar esta familia, los disacáridos. Aquellos que contienen 2 unidades de monosacáridos, ¿no? Ahí tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Los tres son de importancia biológica, ¿no? La maltosa es un producto que deriva o se obtiene a partir de una digestión parcial del almidón.
El almidón contiene pues unidades de glucosa unidas por enlaces alfa-1,4, alfa-1,6 y fruto de la digestión se genera este tipo de estructura, conocido como maltosa. La maltosa entonces es un disacárido que presenta dos unidades de glucosa unidas por un enlace alfa-1,4. Ahí abajo tiene su nombre sistemático, ¿no? Está presente, ojo que la maltosa no es un cereal, esa idea también se tiene, no, sino es un producto que se tiene que obtener fruto de la hidrólisis parcial de ciertos cereales, ¿no? En este caso, que tenemos en pantalla, el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, pueden generar la maltosa, ¿no? Y la maltosa es una base importante para la producción de bebidas especialmente alcohólicas, ¿no? Por el caso de la cerveza, el caso de la chicha, por ejemplo. Es la base para que ciertas levaduras, ¿no?, degraden esta maltosa fruto o a través de la fermentación y de esta manera se produzca lo que se conoce como etanol, ¿no? La lactosa tiene bastante importancia química. La lactosa también es un disacárido que está conformado, ¿no?, por la unión de la galactosa con la glucosa a partir de un enlace beta-1,4, ¿no?, de tal manera que se genere esa estructura que ven en pantalla. La lactosa de forma natural está presente en la leche, no solamente en la leche materna, sino en la leche de cualquier mamífero. Bien, es la principal entonces fuente energética para los recién nacidos, ¿no? Es la única fuente energética en realidad, ¿no? Es el único carbohidrato que está presente en la leche. Entonces los neonatos tienen la gran capacidad de poder sintetizar una enzima conocida como lactasa o beta-galactosidasa. Esa enzima es la responsable de romper ese enlace beta-1,4 y favorecer la digestión de la lactosa y generar energía, ¿no? Generar glucosa, absorberla y bueno, el metabolismo energético que más adelante van a hablar con detalle. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre, ¿no?, en ciertas poblaciones o inclusive, ¿no?, a medida que pasa la edad se va produciendo en menor cantidad o concentración de esta enzima y en consecuencia se genera un estado conocido como tolerancia a la lactosa? Bien, solamente la menciono porque más adelante vamos a retomar el tema. Sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, el azúcar de mesa, lo que se consume en grandes cantidades, ¿no es cierto? Está presente en gran cantidad de alimentos, de forma natural, en la remolacha azucarera, en la caña de azúcar, está presente. Es un disacárido que está conformado por glucosa y fructosa unidos por un enlace alfa-1,2. Bien, bueno, más bien tenemos, ¿no?, la sacarasa, que es una enzima capaz de degradar este enlace alfa-1,2, de tal manera que va a liberar glucosa, fructosa, ¿no?, en su estado monosacárido se absorben ambos y obviamente esto va a favorecer el metabolismo energético. Principalmente la sacarosa, pero en realidad todos los carbohidratos están involucrados en el desarrollo de ciertas patologías, ¿no es cierto? ¿Qué patologías podemos mencionar? Las más importantes. Bien, perfecto, diabetes mellitus, ¿qué más? La obesidad. Obesidad, perfecto, ¿qué más? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico. ¿Qué más? Algo común. Dientes, caries. Son las más comunes, las más prevalentes, pero podemos enlistar otro conjunto de patologías asociadas, ¿no? Especialmente por carencia de enzimas que están involucradas en su metabolismo, pero eso lo vamos a hablar más adelante en siguientes capítulos, ¿no? A ver, bueno, diabetes mellitus, ¿a qué refiere? A un incremento en los niveles de glucosa en sangre. Si ustedes observan, analizan, cada una de estas estructuras contienen glucosa. Sí. No solamente entonces vamos a echar la culpa a la sacarosa, no. Consumir cualquier alimento que contenga estos otros disacáridos o polisacáridos involucra pues que vamos a de alguna manera consumir glucosa, ¿no es cierto? Y esto va a incidir directamente en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Pero obviamente para hablar, ¿no?, de la etiología misma de diabetes, es pues una enfermedad multifactorial, multicausal, ¿no es cierto? Es una enfermedad metabólica, no podemos hablar de una sola posible causa.
caso de la obesidad ocurre algo semejante, ¿no? A veces confundimos o relacionamos que la obesidad se produce por el consumo de grasas. En realidad no es así. Las complicaciones de la obesidad sí se favorecen por el consumo de alimentos ricos en grasa, pero el sobrepeso, la obesidad se genera a partir del consumo de carbohidratos. Cuando toquen el tema del metabolismo, ahí se van a dar cuenta que cuando hay gran cantidad de glucosa disponible en el organismo para ser metabolizada, cierto porcentaje produce pues energía, ¿no? Produce acetilcoenzima A, esto entra al ciclo de Krebs, se genera ATP, NAD4, etc. El metabolismo energético normal. Pero ¿qué pasa si sigue habiendo disponibilidad de glucosa en el organismo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a almacenar, porque el organismo entiende que la glucosa es muy importante. Entonces se activan, ¿no? Rutas metabólicas como la glucogénesis, es decir, síntesis de glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa para generar energía. Pero si sigue habiendo glucosa disponible, ¿qué va a hacer el organismo? ¿Qué creen que va a hacer? Tiene que seguir almacenando, va a buscar un mecanismo por el cual continúe almacenando esta glucosa, pero bajo otro tipo de estructura, ¿no? A partir de la glucosa, a partir de la glucólisis, oxidación del piruvato, se genera acetilcoenzima A. Gran cantidad de glucosa, gran cantidad de acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, porcentaje, va a generar energía, pero ese exceso, ¿dónde creen que se va? A sintetizar ácidos grasos. ¿Bien? Entonces, endógenamente tenemos, ¿no?, un sistema enzimático capaz de sintetizar ácidos grasos. Y eso lo hemos visto, ¿no?, en el pasado ROTE. Hemos hablado de lípidos y su metabolismo. Entonces, a partir de la lipogénesis se generan ácidos grasos, principalmente saturados, ¿no? Los más comunes, ¿cuáles son? Los de 12, 14, 16, hasta 18 átomos de carbono, ¿no? Esos ácidos grasos libres no se encuentran libres, se tienen que almacenar de otra manera y esto se da a través de la esterificación. ¿Qué se genera? Triglicéridos. Excelente. ¿Y dónde se almacenan los triglicéridos? Adipocitos. ¿Y esto origina qué? El tejido. ¿Dónde está su origen? Pues consumir carbohidratos, ¿no? Consumo de alimentos ricos en grasa puede, de alguna manera, favorecer, pero más que la etiología misma de la obesidad, favorece complicaciones de la obesidad, ¿no es cierto? Acúmulo de lípidos en vasos sanguíneos, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, que ya en realidad son complicaciones no solamente de la obesidad, sino de lo que se conoce como síndrome metabólico. Bien. Bueno, polisacáridos. Los polisacáridos, entonces, son estructuras grandes que, conceptualmente hablando, responden a la unión de por lo menos 20 unidades de monosacáridos a través de enlaces glucosídicos. Aunque en realidad, en la naturaleza, vamos a fácilmente identificar más del 1.000.000 de unidades que llegan a conformar los polisacáridos más comunes. Estos se clasifican en dos grupos, los tenemos ahí adelante, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Los homopolisacáridos son estructuras que contienen una única forma de monosacárido. Está unido entre sí múltiples veces a través de un enlace. Ejemplos: almidón, glucógeno, celulosa. Los tres primeros, almidón, glucógeno, celulosa, se originan a partir de la unión de miles, por no decir millones de unidades de glucosa, entonces originan almidón, originan glucógeno y originan celulosa. La quitina, tiene otro componente que es la N-acetilglucosamina. Ya lo vamos a analizar, van a ver sus diferencias estructurales, pero básicamente están conformados solamente por glucosa. Miles o millones de unidades de glucosa dan origen entonces a este tipo de estructura. En cambio, los heteropolisacáridos ya contienen más de un tipo diferente de monosacárido. Por eso ese denominativo hetero.
Entonces, múltiples unidades de monosacáridos van a dar origen a heteropolisacáridos. Ahí están los tres grupos principales, los peptidoglucanos, los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos, ¿no? También vamos a ver, van a ustedes conocer a nivel molecular, ¿no?, cuál es la diferencia entre los mismos. Entonces acá solamente está presente un tipo de monosacárido y acá podemos identificar más de dos tipos de monosacáridos. Por eso esa clasificación. ¿Cuáles son importantes? En el ser humano, almidón, glucógeno, inclusive la celulosa, ¿no?, por este tema de la fibra podemos incluirlo. Los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. La quitina es propia de animales invertebrados. Este tipo de animales no tienen esqueletos, ¿no es cierto?, pero tienen forma, tienen sostén, y esto se debe a un exoesqueleto. Su exoesqueleto está conformado justamente por este polisacárido quitina. El peptidoglicano o glucano es específico de células procariotas. Es el principal componente de la pared celular. Por microbiología ustedes ya han debido, ¿no?, clasificar a las bacterias en dos grupos importantes de acuerdo a la división Gram. ¿Cuáles son? Gram positivo y Gram negativo. Estructuralmente hablando también hay una diferencia gracias a la cantidad de peptidoglicano presente en esa estructura. Las Gram positivas solamente contienen peptidoglicano en su pared celular. En cambio, las Gram negativas, aparte de una delgada capa de peptidoglicano, tienen una membrana externa, tienen el tipo polisacárido. Es una pared más compleja. Bien, vayamos analizando rápidamente cada uno de los polisacáridos. El almidón. El almidón, entonces, tiene o está conformado estructuralmente hablando por dos partes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el componente lineal y la amilopectina son las ramificaciones de la estructura. Entonces, una estructura ramificada es una estructura que se genera gracias a la unión de una unidad conocida como alfa-D-glucopiranosa, o en términos más sencillos, alfa-glucosa. Ayer me imagino que han hecho énfasis en esta diferencia, ¿no?, de los isómeros alfa y beta. Entonces, el almidón está conformado por alfa-D-glucopiranosas unidas por enlaces alfa-1,4 en la parte lineal, es decir, en la amilosa. Y en la amilopectina encontramos ramificaciones que se generan fruto de la presencia de enlaces glucosídicos alfa-1,6. Estamos hablando de enlaces alfa. Por lo tanto, tenemos, como más adelante lo vamos a mencionar, tenemos enzimas capaces de romper ese enlace, tanto los alfa-1,4 como los alfa-1,6. Por esa razón, el almidón es una fuente importante de glucosa para el organismo. Podemos digerirla, consumimos. ¿Cuáles son los principales alimentos ricos en almidón? Mencionamos tres por lo menos. Ya, tubérculos. ¿Qué más? Pastas, ¿qué más? ¿Perdón? Arroz, harina, ya, perfecto. Frutas tendrán almidón. Una fruta que contenga almidón, ¿me pueden dar un ejemplo? ¿O no hay? La manzana, no, solamente que tiene mono y disacáridos. ¿Habrá o no habrá? Es comestible, ¿no? En realidad, ¿no? Pero plátano, sí, en un estado inmaduro es almidón puro. Cuando está verde, ¿no es cierto? No sé si alguna vez lo han probado. No tiene sabor dulce, ¿no es cierto? Es duro. Y es porque es almidón puro. A medida que va madurando, las mismas enzimas presentes ahí en las células vegetales favorecen su digestión. Y eso es lo que genera, ¿no?, disacáridos como la sacarosa y se vuelve más dulce y asimilable. Bien, bueno, entonces el almidón. El glucógeno. Ojo que el almidón está presente exclusivamente en células vegetales, pero es importante para el ser humano, ¿no?, porque es una fuente de glucosa. El glucógeno es el equivalente del almidón, pero que está presente en células animales del organismo. Bien, nosotros lo sintetizamos.
El hígado, los hepatocitos lo sintetizan a partir de una ruta conocida como glucogénesis. Eso lo van a analizar más adelante. El glucógeno tiene una estructura semejante al almidón. Si ustedes observan, hay una estructura lineal y también hay una ramificación, ¿cierto? Entonces, hay estructuras semejantes a la amilosa y a la amilopectina, pero obviamente no reciben ese nombre. Otra diferencia importante del glucógeno es que es más ramificado que el almidón. La presencia de mayor cantidad de ramificaciones hace que esta estructura sea más soluble. Bien, y por eso se puede almacenar en el citoplasma de los hepatocitos. ¿No? Aparte del hígado, ¿dónde más se produce y almacena glucógeno? Los músculos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tejido? Tejido muscular. Hígado y tejido muscular son los principales lugares donde se va a producir y almacenar el glucógeno. Si ustedes observan la estructura, igual, ¿no? En la parte lineal están presentes los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en la parte de la ramificación alfa 1,6. Por eso les decía, es semejante al almidón, pero presente y producido exclusivamente por células animales. ¿No? ¿Cuál es su función? Almacenar glucosa. ¿Cuáles son las unidades repetitivas de monosacáridos presentes en el glucógeno? Igual que el almidón, alfa de glucopiganosas o alfa glucosas. ¿No? Es la misma estructura que se está uniendo y repitiendo múltiples veces. ¿Para qué le sirve entonces al organismo? Energético. ¿Perdón? Es una fuente de glucosa. Su función entonces es almacenar glucosa. Yo me imagino, ¿no?, que muchos de los que están acá de los clases continuas, que se han ido a prácticas, tal vez ni han desayunado, ¿no? Ni estamos almorzando y eso que ya es un email. Entonces, ¿cómo es que seguimos viables? ¿Cómo es que seguimos caminando? Atendiendo. ¿No? De hecho, a primeras horas de la mañana se ha empezado a degradar el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, con la finalidad de mantener los niveles adecuados de glicemia. ¿Cuánto es este valor? 75. ¿Cuánto? 65. 70 a 110 miligramos por decilitro. Es variable, ¿no? Algunos 65, 105, 70, 115, etcétera, pero sí alrededor de esos valores, 70 a 110 miligramos por decilitro. Perfecto. Si ahorita nos hacemos una glicemia, es probable que estemos con 70, 75, no cercano al límite inferior, pero dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque el glucógeno está liberando glucosas a torrente sanguíneo con la finalidad de mantener ese equilibrio, además de un excedente producir energía, ¿no? Bien. Celulosa. A ver, observen bien esa estructura. Observenla bien. Orientaciones de los hidroxilos, especialmente hagan énfasis en el enlace glucosídico. Ahora observen esta otra estructura. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Estos son beta del anterior. Aparte de la ramificación, la celulosa no es una estructura ramificada, es una estructura lineal. Vuelvo. Al glucógeno. Ahora a la celulosa. ¿Cuál es la diferencia? La beta, este es beta. La posición. Glucógeno. Hagan énfasis en el enlace glucosídico de las estructuras lineales. Eso. Bien. Acá, eso es lo malo, por eso no quería usar la pantalla, no puedo señalar. Pero en la parte de unión de las dos glucosas, el enlace que participa no es alfa, ¿qué tipo es?